Bien, Baruch Hashem. Buenas noches para todos, Laila Tov, una vez más. Vamos a iniciar un nuevo estudio de Torah. En este caso, estamos estudiando las halajot de las fiestas. Ya terminamos con todo el tema de Rosh Hashanah. Bueno, realmente todo el tema de Elul, los días previos a Rosh Hashanah, el día mismo, Erev Rosh Hashanah, los rezos de Rosh Hashanah, los toques del shofar, los cambios y las variantes de las tefilot, las porciones que leeremos en este Rosh Hashanah, también los cambios que hay en este Rosh Hashanah, teniendo en cuenta que el primer día es Shabbat, y el cierre de la Havdalah de Rosh Hashanah, el segundo día, el domingo, en este caso, en la noche. Estaríamos hablando de ya del 20 de septiembre en la noche. Baruch Hashem, vamos a iniciar con las halajot de Yom Kippur, no sin antes hablar de lo que pasa previo a Yom Kippur. Y empezamos con la pequeña introducción que vimos esta mañana de Yom Kippur, donde nos cuenta de dónde sale lo que conocemos como la seudá Amav Seket, la seudá que se come previo a Yom Kippur. Uno de los 613 mitzvot de la Torah es comer y beber en demasía. En la víspera de Yom Kippur, como dice el Pasuk, y ayunarán el 9º día por la noche. Vaikra 23. Preguntaron nuestros jajamim en la Gemara, ¿acaso el 9º día es un día de ayuno? El 10º día es el día de ayuno. Explicaron entonces que la Torah nos enseña que todo aquel que come y bebe en abundancia, en simjá, como se debe, en la víspera de Yom Kippur, se considera como si hubiera ayunado el 9º día de Tishri y también el 10º, y así su recompensa será mayor. El motivo de este precepto se puede comprender más claramente a través de un ejemplo. Un rey, al observar el mal comportamiento de su hijo, lo encarceló y le ordenó ayunar todo el día como penitencia. Sin que el niño se entere, le ordenó a sus siervos que alimenten bien al joven príncipe antes del ayuno, para que éste no se debilite tanto. De la misma manera, Akadosh Baruj Hu se apiadó de nosotros y nos ordenó fijar un banquete especial, significativo, con un valor muy grande antes de Yom Kippur, para que tengamos la fuerza para soportar nuestro ayuno y la penitencia. Sin embargo, hay quienes que opinan que el motivo del precepto de comer en la víspera de Yom Kippur es exactamente lo contrario del motivo anterior. Estos explican que las personas que durante toda la semana comen muy poco, si ayuna un día no sufrirá tanto como aquel que acostumbra a comer suculentas y abundantes comidas. Por este motivo, el Todopoderoso nos ordenó comer en la víspera de Yom Kippur, para que de esta forma nuestro sufrimiento sea más grande y nuestros pecados sean expiados por completo. Hay una tercera opinión de nuestros jajamim, que sostiene que después de un exquisito banquete, inmediatamente la persona se siente alegre y de mejor ánimo, lo que le facilitará perdonar a su prójimo, a cualquiera que le haya fallado, y olvidar cualquier agresión que haya sido cometido en contra suya. Por todo esto, al final se resume que ayunamos en la víspera de Yom Kippur. Tener fuerzas, tener alegría, tener la conciencia de lo que viene, el ayuno, la teshuvá, etc. Está terminantemente prohibido ayunar en la víspera de Yom Kippur, aunque quien tuvo una mala pesadilla, Ta'anit Halom, se dice en hebreo, Ta'anit Halom, debe hacer un ayuno, Ta'anit Halom, para salir de la pesadilla. Se debe disminuir las horas de trabajo en la víspera de Yom Kippur,
para dedicarse plenamente a las mitzvot concernientes a la fecha y especialmente para comer y beber. Es decir, durante el día previo a Yom Kippur debemos disminuir las labores, trabajo, muchos otros temas que requieren un día normal nuestra atención, esfuerzo, dedicación, concentración. Erev Yom Kippur debemos disminuirlo lo más que se pueda. Si alguien dice, no importa, desde las 8 de la mañana no trabajo nada, me voy a dedicar a preparar la seudá, me voy a dedicar a arreglarme debidamente, a entrar en una kavaná, en una conciencia especial, Baruch Hashem. Si alguien dice, no, debo trabajar, debo hacer tales labores, voy a tratar que hacia mediodía, Baruch Hashem. Pero lo que se requiere es que la persona no esté pasada la 9ª hora del Semanim, 3 de la tarde, corriendo, haciendo cosas que no debe hacer, preparando lo que sea y lo que salga, sin tener realmente la conciencia de a qué día solemne, importante, está ingresando. Los estudiosos de Torah también, escuchen muy bien, deben acortar su estudio Erev Yom Kippur para prepararse para el día solemne, para preparar una seudá como para reyes, comer y beber. Es una mitzvah. Recuerden esto, esta seudá es una de las 613 mitzvot de la Torah. Es decir, que usted prepare con amor, dedicación, esta mitzvah. Va a cumplir una mitzvah que se hace una vez al año. Esas mitzvot, comunidad, Jamim, Javerim, Javerot, Bekola Yehudi, que son tan esporádicas, tan definitivamente de vez en cuando, una vez al año esta seudá, Amaf Seket, tienen un peso, un valor enorme. Imagínense ustedes, lo dijimos esta mañana, que aunque usted se aflija y llore y ayune en Yom Kippur, si no hace esta seudá, no completó, no cumplió con todo. Es exactamente lo mismo que haberse saltado el Iskor o haberse saltado el Musaf de Yom Kippur o haberse saltado los toques del shofar o haberse saltado Neilá, el cierre del juicio. No hizo completo, no lo hizo adecuadamente. Más aún, imagínese que este rey, imagínese que Akadosh Baruj Hu hubiese colocado una condición. Solo por un segundo, imagínese en esto. Si mi pueblo, si mi hijo hace una buena seudá a Mafseket, el juicio será para él liviano. Si no la hace, porque no le interesa la seudá, porque no le interesa agradar al rey, porque no le interesa fortalecerse para aguantar lo que viene, entonces seremos un poco más rígidos, estrictos con esa persona. No sé ustedes, esto no está escrito en ningún lado, simplemente es a manera de una agada, contar algo, imaginarnos algo. No lo vayan a sacar como alajá o que está escrito. Pero solo por un segundo, si nos imaginamos ello, no sé ustedes, pero si fuese así, yo pondría un mayor valor, un hincapié, un esfuerzo a hacer una buena seudá, a alegrarme con los míos, esposa, hijas, hijos, invitados. Yo le pondría, Baruch Hashem, un énfasis a esa seudá. Queda la invitación, depende de cada uno de nosotros. Las mujeres también están obligadas a cumplir este precepto. Es una mitzvah positiva y debe ser hecha por hombres y mujeres. La seudá mafseket. Enfermos que corren peligro de vida están exentos del ayuno de Yom Kippur. Tienen la obligación
también de comer y beber en la víspera de Yom Kippur. No quiere, es decir, no por ser enfermo, no porque alágicamente ya tenga la excepción para este año de no hacer Yom Kippur, el ayuno, como el resto de los Yehudim, entonces no necesito hacer la seudá. ¿Para qué? Por el contrario, aún está obligado. Tal vez está hasta más obligado que en los que van a ayunar. Porque podríamos pensar, en los otros hay un propósito, en mí no voy a ayunar. No, la seudá mafseket es la entrada para el ayuno, la seudá mafseket es la entrada para el juicio. Ayune o no ayune, si tiene la excepción, la seudá mafseket es la entrada del juicio. Al final todos vamos a estar en juicio. Lo creamos o no creamos, desde el Yehudí más observante hasta el menos observante, desde el Bnei Noach, que se ha dedicado a estudiar y a empezar a cambiar sus caminos, hasta el que hasta ahora ingresó a conocer las leyes Bnei Noach, desde el que es idólatra, no le importa absolutamente nada de la Torá, hasta el que hace cosas terribles en el mundo, todos seremos juzgados. Rosh Hashanah, Yom Kippur. No hay excepción. Y por eso el enfermo que tiene la conciencia de Yom Kippur, del ayuno, y aunque médicamente y alágicamente está exento, debe hacer la seudá a Mafseket. Tal vez desde ahí también se le decrete un juicio liviano por estar cumpliendo una mitzvah. Una mitzvah tal vez es lo que nos falta a cada uno de nosotros para completar el sehut que necesitamos para Kippur. Tal vez esa es la oportunidad. Tal vez es una mitzvah que nos hace falta para que recibamos el permiso de los Shamaim, para que ese año en el cual ya estaremos previo a Yom Kippur, 5781, sea la mitzvah que nos hace falta para hacer clic en nuestra biná hacia Da'at y empezar a entender lo que hoy no entendemos, que nuestro espectro de conciencia se abra y empecemos a entender la Torá, o hebreo, o arameo, o musar, o cambiar nuestras mirot. Una mitzvah puede salvar el mundo entero. Una mitzvah. ¿Qué dice Shalom Arush, Rab? Este Rosh Hashanah es el último. No es que apague y vámonos, no, habrá un cambio. Este Yom Kippur será diferente. Estamos a 2 Shabbat, o estábamos, ya solo a 1, de llegar al gran juicio, a esos días de juicio. Para unos serán juzgados de una vez el primer día, otros esperaremos cada día. Es una oportunidad, esa seudá es de vital importancia. No debemos comer en la seudá comidas gruesas, por el contrario, deben ser livianos, fáciles de digerir, que satisfagan, por supuesto que sí, pero que no lleven a la persona a tener problemas digestivos, gástricos, pero sin dejar de ser, por más liviana que sea, una comida de rey, ¿sí? Algunos siempre hablan de huevo, lentejas, pescado, vino, pan, no debe faltar para hacer la oración de Birkat Hamazon. No debemos comer alimentos que calienten el cuerpo. Algunos dicen que el huevo caliente y lo exentan, otros dicen que no. Incluidos alimentos que calientan el cuerpo, leche caliente. No cocinar la seudá, los alimentos de la seudá mafseket con especias. Y en lo posible no. Totalmente prohibido el ajo, ya sea cocido, asado, en vapor, lo que sea, picadito, porque el ajo es de los alimentos que más calienta la sangre del cuerpo. Y Hasbe Shalom, un hombre tenga por culpa de los ajos y de la calentura del cuerpo,
un derrame de líquido seminal. Sería terrible. ¿Qué se les recomienda a las parejas, sobre todo para Shabbat, para poder estar juntos? Que el hombre coma ajo. Que la mujer toda la semana le dé ajo y el viernes ajo. Pero en Yom Kippur no. En Yom Kippur no. Pescados, hay unas variedades. Hay que mirar cómo se va a preparar, que no sea con especias, que no sea frito o totalmente frito. Carnes rojas, gaseosas, alimentos condimentados. Esta seudá deben ser exentos de esos alimentos, no tenerlos. Se acostumbra a agregar en la Selijot, la víspera de Yom Kippur, himnos especiales referente a la Teshuvah. Sin embargo, en el Shaharit y Minjá de la víspera de Yom Kippur, no recitamos Bidui, ni el párrafo Le David. No hay Tajanún ese día, ni en Shaharit ni en Minjá. Ashkenazim no acostumbran a recitar Mismor Le Todá, el Salmo 100. Víspera a Yom Kippur. ¿Por qué? Por ser que el Corbán Todá, el sacrificio del agradecimiento, no se realizaba para esa fecha, cuando el gran templo de Jerusalén estaba en su gloria. Sin embargo, la mayoría quiere decir, varios, casi todos el mundo sefaradim, sí hacemos Mismor Le Todá. Habrá alguno que sí exenta también como sefaradim no hacer Mismor Le Todá. Me confirman si ha mejorado un poco el audio. Estamos últimamente con Zoom desde la plataforma, ni siquiera es de los internet, del internet, y todo el mundo está conectado, entonces a veces hay intermitencia. Dice que no se oye. En lo absoluto, yo tengo aquí el micrófono a tope y dice que sí está a tope. ¿No se oye nada? Sí se oye bien. Ok, se oye bien. Ok, entonces tal vez es interferencia del receptor. Bien, Baruch Hashem. Un segundo. Le envío un mensaje por interno a Ceneris Torrens para que me confirme, por favor. ¿Ok? Bueno, seguimos. Acostumbramos a recitar el Atarat Nedarim en la víspera de Yom Kippur, al culminar la Selijot. Algunos lo tienen por costumbre ahí, terminando Selijot, algunos terminando Shaharit, es lo mejor. Pero por tiempo a veces se hace antes o después de rezar Minja y por supuesto antes de iniciar la fiesta de Yom Kippur. Como siempre se hace frente tres hombres de la comunidad, tres hombres que tengan buen nombre, estudiosos de Torah, etcétera, etcétera. Ah, ok, Seneris, Baruch Hashem, es que se me olvida, pero voy a concentrarme y saber de nuevo quién eres tú. Bien, no hay problema, ¿sí? Ustedes nuevamente se preguntarán, porque a veces estoy mandando algunos mensajes por interno o porque pido que me confirmen quién es, porque hace unos días atrás en uno de los shiurim entraron personas que no están invitadas. Si no hablan conmigo primero, y excúsenme que sea la aclaración tan puntual, no pueden ingresar a mis shiurim, a los shiurim de la comunidad hebrea Harsinaí. No pueden entrar. Está bien que inviten, Baruch Hashem, que los shiurim les esté gustando, que todo el proceso educativo esté tomando forma, que estemos aprendiendo, que estemos creciendo. Eso está espléndido, Baruch Hashem. Pero deben hablar conmigo primero y así hacer el filtro que yo hago correspondiente. Lo digo porque se han ingresado personas mesiánicas
no solo por este lado, sino a través de Facebook. Y pues obviamente, si quieren cambiar sus ideas y hacer Torah de verdad, somos brazos abiertos. Si no, no. Y los cortamos de inmediato. Entonces, las personas pueden invitar. Baruch Hashem, que esto crezca y que haya muchos estudiantes de Torah y el proyecto crezca. Pero deben hablar conmigo primero. La semana pasada, en un shiur, al parecer sí era una chica bien, desde Canadá, pero la corté. Y no me ha escrito. Entonces, lo mismo. Les pido simplemente ese favor porque no queremos que ingresen personas que realmente no quieran hacer Torah de verdad. ¿Sí? Sí, pueden ser Yehudí ya o en proceso, con Giur o sin Giur. Baruch Hashem. Simplemente, el único favor que les pido es inviten, pero les dan mi contacto y hablan primero conmigo por interno. Bien, Baruch Hashem. Seguimos. Entonces estamos en la Atarat Nedarim. También, víspera a Yom Kippur, con respecto a la recitación de Avinu Malkeinu, Ashkenazim no lo recitan. Sefaradim acostumbramos a decirlo tanto en Shaharit como en el rezo de Minja, Erev Yom Kippur. Recuerdan, y para los que aún se les haga extraño, que por qué todos los días de Lul hemos estado haciendo Avinu Malkeinu tanto en Shaharit como en Minja. Las autoridades, las cabezas del mundo Ashkenazim como Sefaradim, solicitaron en todo el mundo hacer Avinu Malkeinu en estos rezos para luchar en contra de la Magefa. Pero va a terminar, esa lectura con Yom Kippur termina. Es decir, ya salimos de Yom Kippur y nos vamos a meter con el tema ya de Sukkot y vamos también también a olvidar un poco todo lo que ha pasado y meternos con la energía de Sukkot. Así que ese es el motivo por el cual estamos haciendo Avinu Malkeinu en los dos rezos. Es un buen hábito, muy buen hábito y de gran bendición. Sumergirse en la Tevilá, en la que Mikve, Erev Yom Kippur, al igual que Erev Rosh Hashanah. Sin embargo, no es una obligación. El quien desee cumplir la costumbre, tener un momento de purificación y demás, lo puede hacer. También la persona que simplemente desea hacerlo bajo la ducha, a través de 12 litros y medio de agua, lo puede hacer. ¿Quién dictamina esto? Shulchan Aruch, Tratado Moed, capítulo 4, Pasuj. Pero es que estamos en el subnumeral 4. Esto aplica, por supuesto, como siempre, y estudiamos Alajot Mikbaot semanas atrás, para los hombres. Las mujeres siempre requieren, de todas maneras, de la inmersión a través de Mikve Kasha. Se recomienda que las personas que van a dirigir la comunidad se van a presentar delante de Hashem para llevar a toda la comunidad. Estamos hablando del Hassan, estamos hablando del Baal Koré, estamos hablando del Toquea. Hagan sí o sí inmersión ritual. La seudá de Amach Seket, por supuesto, se debe realizar antes de Yom Kippur. Una vez inicia, ya no debemos probar alimento, ya debemos haber terminado de recitar el Birkat Hamazon. Por eso se sugiere que el rezo de Minja, Erev Yom Kippur, sea lo más temprano posible, porque, y eso es de todos los años, después de las 3, 4 de la tarde, todas las personas están corriendo, terminando de cocinar, bañándose, alistándose, los que no han ido a Mikve, los que no han hecho Atarat Nedarim, que es que nos vamos a quedar en la comunidad, que hay que correr, que el carro, que el pico y placa, que una cosa, que la otra. Entonces, ese día, Minja, Gedola, ¿sí? 12:30, que ya se puede hacer Minja, se sale de la mitzvah y ya podemos empezar con todos los preparativos. Sin embargo,
y han habido ocasiones especiales donde hay personas que no han rezado y llegan a la comunidad temprano. Entonces aquellos que lleguen así, pues se reunirán para rezar Minjá. En el rezo de Minjá, cada persona, y así cita los Maxorim de Yom Kippur, porque ya está Minjá de Yom Kippur, deben hacer algo que conocemos como si fuera una confesión, ¿sí? Al finalizar la midá. Y ese motivo de la confesión es una oportunidad más que tiene las personas, todos nosotros, para hacer teshuva. Es ese último casi que momento para hacer teshuva. Es importante estar unos minutos en ese minjá, no correr como tenemos por costumbre, ustedes saben, por tiempos, por llegar al Nets, etcétera, etcétera, que los rezos, y eso no solo pasa acá, en todas las comunidades del mundo, y tal vez hasta nosotros no somos tan rápidos. Hay unos que lo hacen en mitad del tiempo, son muy rápidos. Pero se sugiere siempre que ese minjá, Erev, Yom Kippur, las personas en la midá se tomen el tiempo para reflexionar en cada una de las berejot de la midá y al final poder hacer un proceso una vez más de teshuva. El ayuno empieza unos momentos antes de la puesta del sol, ya que la Torá prescribe que debemos agregar parte del día anterior y también del día posterior, considerándolos también festividad. Esta ordenanza recae en todas las provisiones de Yom Kippur, sean prescritas por la Torá o mitzvot mi-Rabanán. Por eso siempre se inicia antes, con el encendido y con la disposición del ayuno. Si ya finalizó la seudá Amav Seket, a pesar de que decidió mentalmente comenzar el ayuno, si desea volver a comer, antes, por supuesto, de la hora establecida para el inicio del ayuno, lo puede hacer. Lo puede hacer sin ningún problema. Pero si pronunció verbalmente, una cosa sí lo pensó. No, ya comí pescadito, ya comí lentejas, ya comí una cosa, ya comí la otra, ya hice Birkat Hamazon. Lo pensó, no quiero comer más. Pero es que le faltaba media hora, una hora tal vez para iniciar el ayuno y se antojó de algo, lo puede hacer. Pero si lo dijo verbalmente, independientemente lo haya escuchado alguien o no, no podrá comer más. Ya recae la provisión completa. Está permitido dejar sobre el fuego en la víspera de Yom Kippur la comida que preparó para servir al finalizar el ayuno. Sin embargo, para los Ashkenazim, si alguien en este momento, de todos los que están estudiando, es Ashkenazim, Ashkenazim tiene prohibido dejar comida sobre una plancha o sobre una placa que utilizamos normalmente para Shabbat, comida hasta finalizar el ayuno. No pueden hacerlo. Hay comunidades que en la antigüedad no acostumbraban a encender velas en la víspera de Yom Kippur. No lo hacían. Por dicho motivo, el Talmud dictamina que aquellos que acostumbraban aprender deben hacerlo, y los que no acostumbraban les está prohibido encenderlas. Vuelve la discusión y entonces el retornante, ¿qué debe hacer? Porque tradición no tiene, ¿sí? Y solo algunos que llevan varios años bajo la sombrilla del mismo rabino, en vida, estudiando con ese mismo persona, y que han escogido un shah, ya lo hemos hablado, ese gran gadolador a seguir en sus dictámenes y demás, y que se guían por todo, la costumbre, si enciende o no enciende, a qué hora se enciende, si se viste o no se viste, todo, absolutamente todo el terminológico, pues deben guiarse por ese shah y deben guiarse por el Rav que tengan como maestro en la actualidad. Los que no tengan su shah, su gadolador que estén siguiendo, la sugerencia, una vez más, hay que estudiar, no es de un momento a otro, yo escojo a Rav Obadía porque sí, no es que yo escojo no, hay que estudiar, hay que ser conscientes, porque el día de mañana no es que se encuentre con, pero me está prohibiendo esto y el otro
Shah, otro Gadolador, otro gran Rabanim de la historia, si lo permite, entonces empieza a entrar en conflicto. Pero pues hay que hacerlo precisamente porque necesitamos como retornantes tener ese espejo, esa sombrilla que nos permita generar estas decisiones. Porque Shulchan Aruch, Tratado Moed, es claro, si hay tradición de encender el Yom Kippur, encienda. Si usted no viene con tradición desde años atrás, su padre, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, no encienda. Entonces, habrán personas acá que encenderán, habrán personas que si no vienen con esa tradición no encenderán. Pasa exactamente lo mismo cuando uno enciende velas de Rosh Hodesh. Si hace verajá, si hay tradición, viene con tradición de verajá, haga verajá. Normalmente no se hace verajá, pero hay quienes en quien se apoyan para hacer verajá en el encendido de las velas de Rosh Hodesh. Es otro ejemplo. Existen comunidades aún en día y tradiciones que no encienden velas para iniciar Yom Kippur y les está prohibido cambiar la tradición. Los que se acostumbraron a encender velas Erev Yom Kippur y a bendecir antes de prenderlas, pues tienen una bendición. Hay otros que tienen la otra costumbre, como hacemos en Shabbat. Encender las velas primero, hacer la verajá después. De eso hay una discusión en la Gemara. Y si ustedes van a leer Alajá, cuando ustedes le echan la primera lectura, pareciese que dijera que todo el mundo, Alajá le hace es que hace primero la verajá y después enciende las velas. Usted dirá, pero ¿cómo así? Si nos han enseñado que es lo contrario, porque si hago la verajá primero y enciendo después, estoy encendiendo fuego ya dentro de Shabbat. Pues mis queridos y estimados Jajamim, Javerim, Javerot, es tradiciones. La tradición de hacer primero la verajá y encender velas después es una tradición muy, muy antigua y hay líneas que llevan esa tradición. En algún momento cuando yo leí eso, estoy hablando hace muchos años atrás y pues me confronté, pero ¿cómo así? Nos enseñan todo lo contrario y no es así. El Shulchan Aruch dice que primero bendición y después de encendido de velas. Pues obviamente pregunté a mis rabanim y ellos dicen, hay una tradición milenaria de una parte del judaísmo que así lo hace. Todos los conversos, no hay ningún converso que tenga conexión a esa línea y por ende se les enseña y se les exige que lo hagan de la otra manera, como lo hacemos. Primero encendido y después verajá. Si no se sabe cuál es la costumbre, por eso siempre se encienden primero las velas. No se recita la bendición de Shehejeyanu antes de prender las velas. No se recita, pero está permitido pronunciarla después del encendido. Obviamente, pero realmente no hay uno diría no hay nada obvio, es mejor decirlo porque uno puede dudar. Una vez se dirija la persona, mujeres u hombres, los que enciendan, los que sean solteros y demás, para encender las velas de Yom Kippur, una vez se dirigen hacia el lugar donde están las velas listas para ser encendidas o el candelabro con aceite, etc., ya debe estar la persona despojada de cuero y de todo lo que está prohibido usar para Yom Kippur. Y así empezar con la bendición y entrar al ayuno. Si no bendice Shehejeyanu después de encender las velas, debe tratar de prestar suma atención en el Beit Mikdash, Beit HaKnesset o en casa, donde lo vayan a hacer, y muy atentos a la persona que vaya a dirigir los rezos, cuando el Hasán recite Shehejeyanu, al retirar los rollos de Torah para el servicio de Kol Nidre. Se acostumbra en la víspera de Yom Kippur a encender velas en todos los establecimientos de la comunidad. No importa si sea una yeshiva, un Talmud Torah,
un Kolel, un Beit Midrash, un Beit Limud, etcétera, etcétera, etcétera. Y como en Yom Kippur se ayuna, y es el día de la expiación, eso no quiere decir que nos debamos vestir harapientos. No tenemos hoy tampoco la costumbre, ni venimos con la tradición de vestirnos con ceniza, de rompernos las ropas, como cuando estamos de luto y demás. Esa tradición, halajá lema'asé, ya no existe, ya no se hace. Pero el hecho que estemos de ayuno no quiere decir que utilicemos la peor ropa. Uno ve personas, desafortunadamente, que por ser Yom Kippur, inclusive antes, hay que decirlo, de llegar al ayuno, de llegar al Bet Knesset, ya llegan harapientos, sin la boca sucia, ropas sucias. No, 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 no. Dice Shulchan Aruch muy puntual y claramente, a pesar que Yom Kippur se ayuna, se expían pecados, la persona debe vestir bellamente, con ropas de honor, sublime a la fecha. Ah, sí, que utilicemos blancos, que tratemos de utilizar ciertos colores que llamen, como dice nuestro Jajamín, debemos mostrar por fuera lo blanco, que hemos hecho un trabajo interno de pureza, de limpieza exacto. Pero eso no quiere decir entonces que se utilicen ropas rotas, sucias y demás. No, bellas, ropas con honor. Pueden ser sencillas, pero bellas, con honor, porque es una fecha muy importante. O les pregunto, ¿ustedes se presentarían ante el juicio de su vida acá en un juzgado de Colombia harapiento y sucio? Tal vez ni siquiera lo dejan entrar porque lo van a confundir. Lo mismo pasa. Delante de Hashem hay que presentarse bien, aún en Yom Kippur. Ashkenazim acostumbran a vestir un manto blanco llamado kitel. Sefaradim, algunos han tomado la costumbre de utilizar kitel. La mayoría simplemente usan prendas cómodas, bellas, blancas en lo posible, para presentarse delante de Hashem. Hasta acá, comunidad. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta, súplica, intención, aporte? Algo, por favor. Están muy callados, muy, muy callados. ¿Alguien que dé un aporte, una pregunta, no? Baruch Hashem. ¿No? No, pues todo el mundo estamos poniendo atención. Baruch Hashem. Entonces estamos en eso. Yom Kippur, es importante recordar lo que siempre nos lo han dicho Jamín, y es, el tema no es con el prójimo. Y es lo que más nos ha costado, porque siempre tenemos nosotros un poquito de ceniza por allá donde no queremos que esté, pero siempre no nos deja brillar la mala cara que nos hicieron, el desplante que nos hicieron, todas esas cosas. Pero alguna vez enseñaste algo muy importante, y es que si algo pasó es porque Hashem lo puso en ese momento ahí, y así es como tenemos que recibir las cosas. Y ese problema depende de la reacción que tengamos, no de la magnitud del problema como tal, sino de la reacción que tengamos con el problema. Entonces, ese Yom Kippur es pena darle javeró, para poder nosotros tener el perdón de Hashem. Tenemos que realmente desprendernos de todas esas cosas que a veces, y lo digo personalmente, no es que sea para otros, no, se lo digo yo por mí, que a veces uno dice, no, sí, yo lo perdono, pero yo no quiero saber nada de esa persona. Y yo lo digo hoy en día. Finalmente, si nosotros no actuamos con una mayor sensatez, donde se han visto reconciliaciones tan grandes como la de Israel con Emiratos Árabes y muchas cosas más. Increíble, sí. Entonces, tenemos que ser capaces entre judíos. Hombre, no importa, somos tan poquitos, son tantas las obligaciones, son tanto el trabajo, que
que no somos capaces de perdonar libremente, sabiendo que ese perdón nos acarrea tantos beneficios. Es decir, normalmente esos perdones, como decías tú la vez pasada, hay una tefilá, hay otra tefilá, y todas las tefilá van empujando una a la otra. Los perdones también. Pero hay un tema que sí se ve en el Javeró, es entre el hombre y su prójimo. ¿Cuán necesario es y cuánto he visto yo necesario que seamos capaces de perdonarnos a nosotros mismos? Sí, No eso es. somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos. Entonces empecemos por perdonar a nosotros mismos antes de Yom Kippur, para que Yom Kippur podamos perdonar a las demás personas. Baruch Y Hashem. pedir perdón. Pedir perdón. ¿Por qué? Porque a veces somos causantes del malestar del otro. No, y el otro reacciona y entonces me siento yo incómodo, pero realmente es eso, que seamos capaces de ser agua, transparentes, tranquilos, flexibles, cómodos. Yo no me imagino si a nosotros la Torah prohíbe colocar, lo veíamos en la parada, hace unas parashot atrás, dice que no podemos colocar buey y burro juntos a arar un campo. Arar un campo. Pero cuando somos buey y burro, cuando hay uno que no perdona. Así somos buey y burro, así de sencillo. Ahí en ese momento somos buey y burro, no en otro momento. Así es, Baruch Hashem, Rafa. Quiero rescatar dos cosas muy importantes, son muy importantes. Y no se les haga extraños, de aquí a Yom Kippur me seguirán escuchando de la Teshuvá, de perdonar, de esforzarse, de aquí a qué nos metimos, de que realmente si son judíos que se van a esforzar o van a seguir, o vamos a seguir con una vida, una palabra fuerte, con mediocridad. Pero tú dijiste dos cosas que son vitales. Número uno, nosotros creemos que como no vemos a Hashem, es más fácil presentarse delante de Hashem en Rosh Hashanah y Yom Kippur y pedir perdón. Pero efectivamente le sacamos el cuerpo al que sí vemos, que es al hombre. Cuando debería ser todo lo contrario. La halajá, y me devuelvo, si me lo permiten solo por 2 minutos, en el Simán 606 tiene 4 sifín de Shulchan Aruch Orah Haim. Yom Kippur no espiará las transgresiones contra el prójimo, de prójimo a prójimo, a menos que haya apaciguado a su prójimo sobre sus faltas. Incluso si uno molestó a su prójimo con palabras o actos, debe apaciguarlo. Debe llegar a Yom Kippur habiendo hecho este acto, habiendo pedido perdón. Si el prójimo de uno no fue apaciguado por primera vez, no, uno debe acercarse una segunda y hasta una tercera vez, una vez más ante su prójimo. Uno deberá llevar consigo, si es el caso ya después de la tercera vez, 3 personas en esa tercera. Y si a la tercera no fue apaciguado, uno no necesita ya acercarse más. Hashem ya descontó, lo libró de esa deuda con ese prójimo. ¿Por qué cuando nosotros todos cometemos una verá, no nos da miedo Hashem? Y lo hacemos en público. Pero cuando es temas de pedir perdón, ahí sí es Hashem, solitos, Hashem y yo, pero con el prójimo nos da cierto temor, cuando debería ser al contrario. La halajá nos exime 3 veces, vamos a donde la persona, mira, perdóname por esto, sé que la he embarrado terriblemente. No sé qué, es que usted, es que lo otro. Ok, segunda vez, no al mismo momento, porque vemos que la persona pues no está calmada. Segunda vez, perdóname por esto. No, que usted esto, lo otro. Ok. Porque cuando se va a perdonar, también lo dice el Shulchan Aruch, si una persona ha de perdonar, debe perdonar sin palabra alguna. ¿Qué quiere decir sin palabra alguna? Sin que refute ni diga nada. ¿Sí? Mahul, perdonado. Las personas deben entender que cuando perdonamos o pedimos perdón, nos estamos librando a ambos de una muerte segura. Porque ese tema de la falta de perdón trae eso. Dice el Shulchan Aruch, si una persona contra la que, pecó, murió, ya vamos para esa parte. Entonces, listo, segunda vez, no, una tercera vez con testigo. Mira, yo le hice eso a esta persona, perdóname. No, es que, ok, ya Hashem te descontó como si la persona sí te hubiera perdonado, ya te descontó todo y ya la persona se queda con el lío. La que se quedó con el lío fue la persona que, aún con las 3 veces que se le acercó, no perdonó. Y tú lo dijiste, Rafa.
hay que acercarse a las personas. De lo contrario, no hay Yom Kippur que valga, comunidad. Número 1. Número 2. Hablaste del perdón a sí mismo. Casi uno nunca, y más en Alajá y cuando estudiamos esto, no se habla de eso. Y es igual de importante a pedirte perdón al prójimo y también ponerse a cuentas con Hashem. Es exactamente, tiene el mismo peso y el mismo valor. ¿Cuántos de nosotros seguimos dándonos golpes de pecho por averot, errores, con o sin intención que hemos cometido hace un minuto, hace un día, hace un año, hace 20 años? Esa falta de perdón hace que tus tefilot, que nuestras tefilot no suban, que no asciendan. Número 1. Rompe cualquier Bay Shalom, cualquier negocio, cualquier verajá de Parnasá. Porque ¿cómo te va a perdonar Hashem? ¿Cómo te va a ayudar Hashem? ¿Cómo te va a dar la mano Hashem si tú mismo no te estás ayudando a ti mismo? No estás haciendo nexa a la página. ¿Sí? Y por último, lo más importante, la falta de perdón a uno mismo, dice el Ari, tapa los sefirot y trae la muerte. Y eso, literalmente, uno lo ve. Las personas se nos acompañan ya en este shiur, personas que sé que tienen relación por su función, por su trabajo, por su profesión en psicología. Aquí, si no, tenemos aquí a mi lado mi esposa que trabaja en ello. Personas han tenido que atender durante muchos años personas que no se han perdonado. No se han perdonado una pérdida, no se han perdonado una palabra, no se han perdonado que nunca le dijo a otro perdóname y esa persona ya no está en este mundo. No se ha perdonado X cosa. Y Rav Arush enseña que la falta de perdón a uno mismo trae la peor de las enfermedades, la que conocemos como SEA. Entonces es terrible. Imagínese hasta dónde llega la falta de perdón de uno mismo. Así que esas dos cosas, Rafa, gracias por tu aporte. Baruch Hashem, traté de dilucidar un poco más allá con estas palabras, pero es muy importante esos dos perdones. El que debemos pedir a otros y el que nosotros mismos debemos pedirnos. Dice y preguntan en el chat, Baruch Hashem, esto se empezó a mover y eso es lo importante. Correr y correr y correr, leyendo y leyendo y leyendo. Es importante terminar el estudio, sí. Si se necesitan otros días, lo miramos la otra semana y otros días de los otros shiurim previo a las fiestas, pues lo tomaremos para estudiar las halajot. Pero lo importante es que las dudas, inquietudes que nazcan de lo que ya se va leyendo o lo que se va estudiando, ustedes las puedan, y si entre todos las resolvemos, o como siempre, le preguntaremos a nuestros rabanim para poderles dar una respuesta. Preguntan, un Benei Noach, ¿cómo debe prepararse para Rosh Hashanah y Kippur? ¿O para ellos no aplica? Bien, Baruch Hashem, hemos explicado varias veces que Rosh Hashanah y Kippur aplica para todo el mundo. El Zohar HaKadosh habla de unos días específicos donde el primer día son juzgados ciertas personas, que el segundo día Rosh Hashanah es para Benei Noach, que Yom Kippur todos los que no pasaron la primera prueba van todos a la segunda, etcétera, etcétera. Eso lo enseña el Zohar HaKadosh. La mayoría de Benei Noach que están en este Shurim y que están en nuestras comunidades son no solo Benei Noach, sino que son estudiantes de Torah que llevan no un mes, un día estudiando con nosotros, que saben de la importancia de los días, que saben de la importancia de este estudio y del cumplimiento, y es un hecho que aplica. Igual que Shabbat, Benei Noach tendrá unas posibilidades. Encendió una luz, sabemos que no debe cumplir Shabbat 100% porque debe violar una de las misvot para recordar que está en proceso, que todavía le falta algo, que debe clamar por el Sesejut para estar completo y guardar todas las misvot. Lo mismo pasa en estas fiestas, pero Jajamín también recomiendan que todas las personas que bajo la conciencia de saber lo que están haciendo, es decir,
Yo sé que estoy en Rosh Hashanah. Yo soy Ben Noach, estoy estudiando Torah, estoy en camino, pero entiendo lo que está pasando, entiendo lo que está ocurriendo a mi alrededor. Aplica las mismas restricciones del Yehudí y aplica los mismos cuidados del Yehudí. ¿A qué me refiero con cuidados, comunidad? Y esto de una vez aplica porque después tal vez se olvide, porque dentro de las halajot tal vez eso no se lea, eso no se vea. Se recomienda que las personas en Rosh Hashanah y Yom Kippur no anden caminando solas en la noche, que inclusive si deben salir, sea muy poco territorio, distancias, para no exponerse, porque es un día de juicio. Y en los días de juicios, aunque estamos en las manos de Hashem, también hay acusadores que quieren atacar y hacer daño. Así que para todos, Benei Noach y Yehudim, se recomienda tener precauciones, tomar las precauciones del caso. Seguimos. Tuve una discusión, pregunta a otra persona, Baruch Hashem, sobre el tema del cuero en Yom Kippur y Tisha B'Av. La pregunta es, ¿solo está prohibido tener zapatos en cuero o todo lo que sea de cuero está prohibido? Todo lo que sea de cuero. Cinturones, manillas, gorras, absolutamente carteras, todo lo que sea de cuero está prohibido. Listo. Dice por acá, el pedir perdón se puede hacer. Bueno, dice Felipe. El pedir perdón se puede hacer previo a Rosh Hashanah y los días intermedios a Yom Kippur, o se puede por estos días. Desde que empezamos primero de Lul, es un buen momento, porque esos son puntos extras que uno está haciendo para trabajar su alma, pero también para hallar sehut delante de Hashem y que nos bendiga. Desde el primero de Lul, es decir, ya llevamos 18 días en los que ha sido unos días de muy buena oportunidad para ponernos a cuenta con nosotros y con el prójimo. Por supuesto, llegará Rosh Hashanah, habrá que haberlo hecho. Si no, seguirán los días intermedios y seguirá Erev Yom Kippur. Pero todos los días, todos los momentos, cada segundo del día, no hay mejor segundo que el ahora mismo para ponerse a cuenta con el prójimo y con las demás personas y con uno mismo. Dice Alexander, ¿es un año de juicio? Me gustaría que ampliaras tu pregunta, si es una pregunta, porque no entendí. ¿Listo, Alexander? Si de una vez la puedes ampliar, la miramos. Bien. Prohibiciones de Yom Kippur. Perdón, Johanna. Refa. Tengo un tema con respecto al cuero. Sí. El cuero se dice en el Shulchan específicamente para el tema de calzado. Sí. Se extendió como costumbre, pero no es uno alajá, al cinturón y a otras cosas, o a un reloj de cuero, todo eso, pero específicamente es al calzado. Ok. ¿Sí? Pero tú estás hablando de Shulchan Aruch, no le más, Sí, claro. Entonces, tú lo miras y vas a ver que, o sea, se extendió como tradición, pero no es la alajá directamente, la alajá dice el calzado. Hay un dicho ¿Por qué? que Porque finalmente el calzado, ese día, el calzado, nosotros ponemos calzado porque, primero por Gesed, ese día, y segundo porque pues sabemos que nosotros colocamos calzado por diferenciar de los animales, pero sí vale la pena que profundicemos en ese tema para Sefaradí, para todo el tema, pero sí vale la pena que veamos con eso, por favor. Ok, ya vamos a entrar precisamente a ese tema que son las provisiones de Yom Kippur, ¿sí? Solo decir una frase, porque lo que dice Refa es claro, el tema de tradición, pero no hay mayor restricción que una tradición de una línea. O sea, muchas veces las tradiciones son más fuertes que la misma halajá, ¿bien? Pero ya vamos a entrar en ello. Por eso vamos a entrar a las prohibiciones de Yom Kippur. Dice Rocío, cuando ya se pidió perdón otros años atrás a una persona y tú aún te acuerdas, ya es mala inclinación tuya y falta de perdonarte a ti mismo. ¿Alguna sugerencia de cómo analizar el perdonarte? Bueno, es un tema más complejo. Es decir, si una persona ya hizo una teshuva verdadera, es que esa pregunta hay que analizarla
desde varios puntos de vista. Si una persona ya hizo una teshuva verdadera, mamash, verdadera, gadol, como estamos estudiando con los hombres temas de la Será Levatalá, lloró por haberse alejado de la presencia de la Shekinah, por traer tal vez muerte a este mundo, porque su haberá está ocasionando muchos problemas en su vida, en su familia y en el mundo entero, y lo entendió, y hace una teshuva de corazón, y no vuelve a fallar. Realmente no habría por qué seguirse sintiendo así o recordándolo. El recuerdo al final debe quedar es para fortalecerse, para aprender y no volver a caer allí. Pero si el recuerdo está es para atormentar, efectivamente es o no se hizo esa teshuva así, verdadera, con una cabanada, una intención, o tal vez la persona ha incurrido sin darse cuenta. Y muchas veces no es hacer la misma, exactamente la misma verdad, pero hay muchas cosas alrededor, miguitas de pan alrededor de esa verá, de ese pecado, que todavía están ahí flotando alrededor de la persona. Por ejemplo, les voy a poner solo un ejemplo. La persona ha trabajado en la Teshuvah por su carácter, porque hace 2 años se dio cuenta que estaba explotando y tras del hecho, o sea, le pegó a una persona, no, yo cómo llegué a hacer eso, atenté contra una persona, no, Teshuvah. La persona no volvió a pegarle a nadie, de pronto ni siquiera volvió a gritar, pero en el pensamiento y algunos gestos corporales se sigue mostrando que no ha hecho teshuva completa, que no ha trabajado completamente en ello. Entonces, sigue pensando que realmente él no ha estado perdonado desde hace 2, 3, 40 años que hizo teshuva por algo. Entonces, lo mismo pasa de cara a Shem. Ese es un ejemplo de cara al prójimo, porque igual aplica. Uno sigue creyendo que X persona no me ha perdonado y que yo la embarré por más que hace 2, 3 años, 5 años le pedí perdón. Un ejemplo, otro ejemplo de cara a Shem. La persona hace 2 Yom Kippur atrás hizo Teshuvah, Hashem, yo violé Shabbat, Hashem, yo hice esto en Shabbat, eso está prohibido, perdóname, yo quiero estudiar, guardar Shabbat. Y sí, efectivamente, Baruch Hashem empezó a estudiar, y ha cambiado. Pero hay polvos, miquitas de microviolaciones de Shabbat que al final es una violación. Y entonces, como enseñan los jajamín, lo leí hace como 15, 20 días. No creas que porque encendiste una luz sin culpa no vas a ser juzgado. Todo, al final todo. Y entonces el hecho que tú hoy creas que Hashem no te ha perdonado la teshuva que hiciste hace 2 años por lo que hiciste terrible en Shabbat y sigues culpándote, pues tal vez es porque todavía hay cositas por mejorar y estudiar, pero hay que poner la atención. También, Rocío y comunidad, también hay que cortar momentos. Es decir, también hay, y eso no solo lo hablo de la Torá, vuelvo y digo, en temas de psicología, neuropsicología, hay que ponerle un stop, un fin, un cierre a los procesos, un cierre a las cosas. Hay que saber cerrar también los ciclos de Teshuvah. Las cosas por las cuales se han pedido perdón, también hay que darles un cierre, finito, como decía Rav David en Israel. Finito la comedia, ya. Lo dije, se lo dije a Shen, voy a hacer la intención y ya. Final. Entonces, es un trabajo de todas maneras personal el no volver a traer ese tipo de acciones que hicimos para sentirnos mal. Si se traen, vuelvo y digo, es para recordar, analizar, volver a estudiar y seguir mejorando, no para seguirnos sintiendo mal. Entonces dice de nuevo Alexander, ampliando lo que decía anteriormente, que él creo que todo el año estamos sujetos a un juicio muy severo. Los acontecimientos lo dicen. Ok. Por eso los jajamín dicen que todos los días debemos ponernos a cuentas con Hashem. Por eso en el Pirkei Avot Rabbi Eliezer dice, arrepiéntete un día antes de tu muerte. Porque como no sabemos cuándo es, pues todos los días realmente debemos estar haciendo Teshuvah, porque al final todos los días estamos delante de Hashem y no deberíamos, entre comillas, esperar a Yom Kippur. Pero Hashem es tan misericordioso que creó un gran día festivo con una puerta enorme, enorme a nuestras tefilot para que nos podamos poner a cuentas. Bien.
Y si uno, pues obviamente vuelve a fallar, nuevamente a Rocío, pues obviamente seguirá sintiéndose así. Prohibiciones. A partir de unos momentos previos a la puesta del sol, es decir, cuando todavía aún es 9 Tishri, hasta después de la salida de las estrellas del 10 de Tishri, estas prohibiciones como trabajo, prohibiciones asociadas a Shabbat, prescritas en la Torá y también dictaminadas como cercos, misbot, midrabanan, aplican para Yom Kippur. Además, en Yom Kippur consta de 5 prohibiciones especiales y ellas son comer, beber, lavarse, bañarse, untarse aceites o cremas, ungüentos o cualquier derivado parecido, calzar, y ahí le damos la derecha, está Bakshemo Arrefa, calzar zapatos de cuero. La prohibición explícita del Shulchan Aruch es calzar zapatos de cuero. Si no estoy mal, por eso lo vuelvo a buscar, en algún momento me pareció leer de Rabo Ovadia Yosef que se había ampliado Lemase, es decir, en la actualidad, a temas de cinturón y otras cosas. Pero Shulchan Aruch, y en eso tiene razón Rafael Martínez, calzar zapatos de cuero. Y mantener, por último, relaciones conyugales. Aquellas personas que comió 43 gramos de cualquier alimento en el lapso de lo que se demora en transcurrir lo que caminamos 4 amot, para algunos no son 4 amot, sino 4 minutos, y para otros esa medida lágica llamada agilat peraz son 10 minutos, o bebió 44 gramos en el lapso que se tarda de tomar 86 gramos de agua, o realizó un trabajo prohibido de la Torá en el día de Yom Kippur, el castigo que se le decreta en los Shamaim para ese año es karet, es decir, la muerte. Vuelvo y retomo, solo las medidas. 43 gramos o más de cualquier alimento, 44 gramos de cualquier líquido, aunque los líquidos no están en gramaje, se puede hacer la conversión, pero están en mililitros normalmente, pero así lo dice. O el que violó alguna de las provisiones de Yom Kippur, se le decreta por los Shamaim karet. Si es que, abro un paréntesis, unas comillas gigantescas, si es que no se arrepintió antes de finalizar Yom Kippur, o sea, durante Yom Kippur, no, yo comí, se me olvidó, lo que sea, o violé esto, o hice en Yom Kippur, Hashem, perdóname, estaba en Yom Kippur, ¿cómo se me fue a olvidar? Pero sí que, o sea, estoy tan bajo espiritualmente, mi alma está tan dormida que se me olvidó que estoy en Yom Kippur y comí, y hizo teshuvá, se le perdona. Pero si no hizo teshuvá, no se lo perdona. Y hay excepciones. Ya las estudiamos. Hoy en este momento, es el quinto shiur de Alajot de las fiestas. En los 4 anteriores, en algunos de los 4 anteriores, estudiamos que hay permisos. Hay permisos. Un enfermo tiene permitido. Lo acabamos de decir inclusive con la Seudá Mafseket. Tiene permitido no ayunar en Yom Kippur, pero sí tiene que hacer la Seudá Mafseket. Una embarazada debe ayunar. Al no ser que ya haya una restricción por escrito, médica, de riesgo, ¿sí? Y aunque en otros contextos y en otros puntos de la halajá, la mujer embarazada es considerada o puede ser tomada como estatus de enfermo, ¿sí? Para ayudarle, no vamos a entrar en ese detalle, nos alargaríamos cuáles son esas halajot y cuándo Shabbat y etcétera. En Yom Kippur no. En Yom Kippur la mujer embarazada debe ayunar. Está obligada a ayunar, a no ser que haya ya algo muy explícito de un médico. Si alguien preguntan en el chat,
Si alguien muy querido sufrió algo del cual uno no tiene nada que ver, pero se siente culpable y no se perdona, ¿qué se hace? Me imagino que es la pregunta. A ver si entendí, espérate. Alguien muy querido de la persona, o sea, alguien, vamos a suponer, alguien muy querido mío sufrió algo del cual yo no tengo nada que ver, es decir, él está sufriendo y yo no soy culpable, es lo que estoy entendiendo, del sufrimiento de él. Pero al igual yo me sí estoy sintiendo culpable por lo que él está sufriendo, ¿qué se debe hacer? Bueno, yo no sé, para la persona que pregunta, me dice que por favor mantenga el nombre en discreto y Baruch Hashem, pues, se hará. Si yo me estoy sintiendo, no sé si la palabra para este contexto, para este ejercicio, para este ejemplo, sea la palabra culpabilidad, ¿sí? Porque si yo me siento culpable, la palabra culpabilidad llega consigo un tema de responsabilidad. Eso quiere decir que si ese tercero está sufriendo por algo y yo me siento culpable, es porque de alguna forma yo soy responsable, ¿sí? Material o intelectualmente. O yo dije algo, o le dije a alguien y ese alguien a otro alguien y a alguien y terminaron haciéndole algo o dijeron, o sea, si realmente en mí hay un sentimiento de culpabilidad es porque hay responsabilidad. Puede que el término, entonces esa sería una respuesta. Ahora, si el término no es culpabilidad, ¿qué término uno podría utilizar ahí? No sé, me siento triste por la persona. Bueno, pues es acercarse a la persona, hablar con ella, tratar de escucharla, si se puede dar una solución y proceder. Entonces creo que son dos contextos. Si hay culpabilidad, hay responsabilidad. Si no hay culpabilidad, sino que hay un sentimiento, pues habrá que manejarlo, si es el caso, acercándose a la persona. Johanna. O bueno, desde allá un segundo que aquí van a hacer una pregunta. Porque a veces la tendencia de las personas es a volverse como el habitante de calle de nosotros y a llevarse las cargas emocionales. Entonces, por ejemplo, yo en mi trabajo, ¿cómo voy a estar sintiéndome culpable de todas las familias a las que veo que están aguantando hambre, que de pronto los han sacado? Hay que tener cuidado también con eso. ¿De qué es exactamente en lo que yo me puedo sentir culpable porque puedo caer como en el error de considerarme un mesías que puede salvar a todo el mundo? ¿Sí? Ok. No sé si escucharon o lo repito. ¿Lo escucharon bien? ¿Alguien que me confirme o repito? ¿O alguien necesita que lo repita? Dale claridad al tema. Repite, por favor. Ok, Baruch Hashem. Lo que está diciendo Ayelet como aporte y es muy bueno es que uno no se puede convertir tampoco. ¿Cuál fue la palabra que utilizaste? El habitante de calle de los sentimientos del resto de personas. ¿Eso qué quiere decir? Es un término fuerte, pero es la verdad. Y uno a veces ve personas así. La persona se empieza a acongojar por todo lo que le está pasando al resto y quiere ser el solucionador de la vida de todo el mundo y el consejero de todo el mundo. Y sin darse cuenta, y uno sí lo ve, la persona empieza a enfermarse, psicológicamente empieza también a tener problemas y así sucesivamente. Debe hacer una diferencia en qué momentos y a quién apoyar y cuándo. Igualmente, como dije ahorita atrás, de el perdón hacia uno mismo, debe pasar la página y debe dejar que también la otra persona, con su culpabilidad, sus sentimientos, lo triste que se sienta porque otro le hizo alguna cosa, también es un proceso de esa persona, de esa alma, es su tikkun, debe pasarlo. O ustedes imagínense, por ejemplo, un psicólogo atendiendo X número de personas a diario, perdónenme, porque así son casos que aquí a veces desde psicología de coaching hemos manejado. Violación, me hizo, o me pegó, o mil cosas más, o no tengo estudio, no tengo dinero, no he comido. Y uno comerse todo eso, uno se va a enfermar. O imagínense ustedes a los rabinos o a los directores religiosos de las comunidades, todas las llamadas que se reciben a diario. Es que no tengo, es que sí tengo, es que va el shalom, es que esto, es que se acostó, es que me quitó el marido, es que esto, y mil cosas más. Y uno comerse eso, no sacarlo, no hacerle un next a eso. No, no nos podemos volver. Habrán momentos, habrán espacios donde uno se le acerca a la persona, le hable, pero una vez terminamos de hablar con la persona, yo debo cerrar, yo debo seguir con la vida de uno porque no puedo vivir su ticún ni me puedo
quedar con la carga de la otra persona. Eso es como un poquito respuesta a lo que preguntaba la persona. Refa, iba a Johanan, decir algo. hay un tema ahí con lo que acabas de decir. Primero tenemos que entender que no vamos a entrar a rayar en la indolencia, Sí, porque correcto. precisamente si Hashem nos coloca un pobre, es porque quizás tengamos la posibilidad de darle una acá, no es monetaria, pero por lo menos hacer un gesto con él y para eso. Número dos, cuando entramos en esos sentimientos, entramos en un tema que llama falta de emuná. ¿A qué se refiere la falta de emuná? Hashem maneja el mundo como a él le place, ¿sí? Y Sí, la manera total. como nosotros veamos y como nazca esa visión de la persona hacia esa situación es lo que hace que precisamente entren en ese estrés, pero tenemos que entender que el estrés es falta de emuná y ahí es donde tenemos que hacer claridad de que Hashem maneja el mundo con Din y con Rahamín, entonces tenemos que saber Estamos de qué acuerdo. proceso está viviendo eso. ¿Sí? Y hay un tema adicional, Refa y comunidad. Y es que como Hashem lo maneja, todo es para bien. Yo últimamente, y lo he manifestado a mi esposa, realmente me evalúo la cantidad, la calidad de emuná que tengo. Porque en algunas cosas, uy, no, Hashem, Gamsu le Toba. Pero a veces en otras, y así sea lo más sencillo, como que, no sé, se cayó un vaso y se rompió. Se fue la luz y necesitaba computador para la clase, o cosas pequeñas. Ay, y ahora la clase, y no, y se fue el agua, y ahora no. Por eso Rabarush enseña que en las pequeñas pruebas, en esas pequeñas, tontas, simples pruebas chiquitas, es donde Hashem realmente está mirando la muna. Porque a veces en las grandes sí tenemos, uy, no, se murió Gansure Tobá, pues Baruch Dayanemet, pero en esas pequeñitas realmente reaccionamos y ahí es cuando se comprueba que nos falta trabajar en emuna. Les voy a poner un ejemplo. No siempre podemos hacer algo. No siempre podemos ser el superhéroe de una historia. ¿Por qué hablo de palabra superhéroe? Hay unos rabanín que han venido hablando y he escuchado Shurim hablando de eso, pues porque en los últimos años toda la empresa de cine y demás ha venido con superhéroes y nos han invadido con historias de superhéroes. Cuando la Gemara dice, el que salva una vida salva un mundo entero. Eso es un superhéroe, una super persona que, o sálvese usted mismo, lo que decía Refa, perdónese usted mismo, haga un trabajo en usted, estudie usted, salga adelante usted. De pronto eso es lo único que se necesita para salvar el mundo, que usted mejore. Y así ayudaremos a que el resto del mundo mejore. Eso es ser un superhéroe. Ser un superhéroe es levantarse después de que hemos trasnochado, de que tenemos cansancio, de que la pereza abunda, de que el sueño abunda, y no, vamos, un día más de Selejot. Eso es ser un superhéroe. Ser un superhéroe es cargar una silla. Ser un superhéroe es cargar una mesa. Ser un superhéroe es lavar un plato. Eso es ser un superhéroe también. Y entonces, también nos enseñan que hay momentos donde ese superhéroe no puede actuar, porque es también la voluntad de Hashem. Les pongo un ejemplo. Una mujer está casada con un segundo hombre. No fue su esposo inicial, no es el papá de su hija o de su hijo. Y ese hombre agrega a la mujer. A la luz de todo lo que uno conoce hoy de la jurisprudencia, si un hombre violenta sexualmente, así sea su esposa, es considerado violación. Y vamos a suponer que el niño o la niña vio que eso hacía. O inclusive ese hombre a otro niño o a otra niña le hacía cosas. Ese niño o esa niña que vio no se puede culpar toda la vida porque no dijo nada, porque no solucionó, porque no fue el gran héroe que evitara que ese hombre hiciera eso. No. Hay momentos, hay contextos, hay que perdonarse por lo que hayamos visto, vivido y al final hecho. Y hay que pasar la página. Si Hashem permitió en algún momento que una persona fuera un superhéroe, haciendo algo, diciendo algo, es porque era la voluntad de Hashem. Si Hashem en algún momento no permitió que alguien levantara la mano, dijera, es porque no es la voluntad de Hashem y porque Él te quería callado. Entonces, hay que pasar la página también para que nosotros, cada uno de nosotros, podamos tener un buen Rosh Hashanah y un buen Yom Kippur.
Entonces, Johanna, sí. quería ¿Quién hacerte está una primero? claridad con... Ok, Refa y después Luis Ramírez. Listo, Mónica. Respecto a las prohibiciones de calzado en Yom Kippur, quería hacer una ampliación pequeñita, muy cortica, sobre eso. Dice, está prohibido calzar zapatos de cuero en Yom Kippur. Calzado de otro género está permitido. La mujer que da luz puede calzar cuero durante los primeros días, los primeros 30 primeros días después del parto. Se permite calzar cuero en caso de tener alguna llaga en el pie. Muy bien. Tercero, en caso de lluvia, si tiene que ir a la sinagoga y es persona delicada, puede calzar cuero. Ok, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Muy bien, muchas gracias, Claro. Refa. En eso también hago una adición a lo que está diciendo Refa y ya le damos la palabra a Luis. Esa mujer, una cosa es la mujer embarazada que tiene la obligación de ayunar, a excepción de restricción literalmente médica. Una mujer que dio a luz, si está en esos primeros 30 días, está exenta del ayuno, porque esa mujer, aunque sea natural y no tenga complicaciones, se considera en riesgo, ¿sí? Sabemos que hoy en día, después de adelantos médicos, una mujer puede tener preeclampsia, ¿cómo se llama? Pre-post-preeclampsia. Entonces, puede que haya el parto bien, pero los siguientes 30 días son vitales, porque en muchas mujeres se desarrolla esa preeclampsia, es posterior. Entonces, alágicamente, una mujer que acaba de dar a luz, o más bien, que Yom Kippur cae dentro de los 30 días posteriores a dar a luz, está exenta también de ayunar. Luis Ramírez. Bueno, yo quería agregar como algo de cuando sentimos que culpables por alguien más. Pues a mi punto de vista, pues, y hablando de los superhéroes, pues uno siempre, bueno, nos han enseñado que una persona pobre es una persona muerta. Y pues nada mejor que a veces uno sentir de que el Eterno le pone a uno en las manos cómo darle vida a otra persona y de pronto tener ese sentimiento real y puro de poder ayudar y dar vida. Y recordar siempre que no estamos dando, sino que también estamos recibiendo. Que así Muy como... Sí, Muy bien, es muy bien. como Sigue, sigue. entonces, pues así mismo, pues no es de que podamos ser un superhéroe para todo el mundo, porque igual hay mucha gente necesitada y para todos no podemos. Y si el Eterno lo dispone, pues así fuera, pero que está en el corazón de cada uno darlo con mucho amor, sabiendo de que si el Eterno puso a esa persona ahí y que si uno cuenta con lo necesario para ayudar, para darle vida a esa persona que está muerta, siendo pobre y que carece de muchos factores espirituales, educativos, económicos, pues yo creería que uno estaría también en la posibilidad de aportar y no ser como indiferente ante la necesidad de los demás, ya que Dios pues también pone en las manos de uno como bendición y como ese dinero de más como para uno también poder darle a esas personas necesitadas. Baruch Hashem, así es, así es. Hay un tema que es importante. Sería ilógico pedirle perdón al prójimo, a todos, esposa, esposo, hijos, de corazón, suegros, padres, etc. A la comunidad, al rabino, a todas las personas. Pedirle perdón a Hashem, ponerse a cuentas con Hashem y uno mismo no haber hecho un trabajo con uno mismo. También un trabajo de Teshuvah conlleva un trabajo de perdón, un trabajo de cambio, un trabajo de también hacer un siguiente página. En algún momento hemos estudiado que todas las mitzvot, y yo les puse el reto a ustedes por su cuenta, de que cogieron todas las mitzvot de la Torah y que violar una mitzvah o dejar de hacer una mitzvah siempre iba a estar atada al robo. Yo les puse ese ejercicio, lo recuerdo. Si no, o para las personas que por primera vez están escuchando este ejercicio, esta historia, revisen. A alguien estamos robando, a Hashem, a un tercero o a mí mismo. En el caso de la Teshuvah y en el caso del perdón, que es una mitzvah, si es conmigo mismo, yo me estoy robando. En algún momento en Israel, cuando estudié, yo le pregunté a un rab,
que me hablara puntual y específicamente de los tatuajes. Para algunos que me conocen, pues no es secreto que en mis años fuera de la Torá, hace muchos años, yo me hice tatuajes. En un brazo lleno de tatuajes. Entonces, y en Israel me veían bien. Yo era el que me sentía mal, me sentía penado, no me he perdonado y me sentía terriblemente mal, terriblemente mal. Y los sabios de Israel, los hajamim, los rabanim, con los que en las mikvaot en Israel, uno veía solo ancianos así con una sabiduría y yo era taparme el brazo, yo no, terrible. Nada, me cogieron y me dijeron, tú eres un mal teshuvá, antes tienes mucho mérito, que vengas a estudiar Torah, que estés corrigiendo, vas a ser un gran maestro, etcétera, etcétera. Entonces, como que a uno le van ayudando espiritualmente. Y entonces, de todas maneras, yo quise preguntar, para ahondar en el tema de los tatuajes, no solo con la parte literal que habla la Torah, sino más allá. Entonces, me citaron una Gemara, que no recuerdo en este momento, que habla que si una persona se hace una tonsura o un rasguño de forma consciente, se está robando el shalom. Y robarse el shalom que Hashem puso en el cuerpo de uno, en el alma de uno, es una vera muy grande. Entonces yo hice esta pregunta. Entonces una persona se puede emborrachar y no estar consciente y que lo tatúen. Y así no va a perder el shalom. O sea, mire si de todas maneras uno, así sea para tratar de hacer lo negativo, uno tiene que preguntarse cosas. Y así es el estudio de la Gemara. ¿Y por qué lo dijo? Y no sería más bien, y si se emborracha, ¿será que no lo pueden tatuar? Y así no pierde el shalom porque no va a sentir, no es consciente de. Esa fue mi pregunta. Y me respondieron, no. El alma siempre está consciente. Y entonces eso, ¿por qué traigo esta colación y mi ejemplo y eso? Yo trato de no hablar a veces de mí, de yo y qué hice, pero sirve para el contexto que estamos hablando. Y es, si la persona no hace un trabajo en sí misma de realmente pasar la página, de realmente perdonarse, la misma persona está haciendo lo mismo que el que se tatúa. Conscientemente se está quitando el shalom. Y eso es una verá. O sea, es decir, no solo su teshuvá se está yendo por saco roto, sino que se está quitando el shalom, se está enfermando, se está una cantidad de cosas. Así que espero que con esto podamos cerrar, creo que la conversación del tema, y creo que queda claro, hay que hacer un trabajo en uno mismo. Bien. Dice Alexander, el síndrome del superhéroe es muy peligroso. Espero que se haya entendido el ejemplo y el contexto de lo que yo quería decir y de lo que algunos rabanín han tratado de explicar de cara al superhéroe. Es más bien hablando de cara a ese que toma responsabilidad de sus actos y hace. ¿Sí? Por eso yo decía, chistosa, pero realmente, que un hombre o una mujer que ve a su pareja ocupada y va y lava una loza sin pedirle, sin decir la lavos, no, sin nada, hacer las cosas que debe hacer, ya es un superhéroe, porque está generando un ecosistema diferente al del caos. Bien, vamos a terminar en 4 minutos el shiur del día de hoy. La provisión de comer y beber, como dijimos, es para alguien que no hizo teshuvá, aún en Yom Kippur, precisamente ni se dio cuenta que estamos en Yom Kippur, o estaba en la comunidad y comió, se le olvidó, debe hacer teshuvá. Ingerir alimentos aún que no son aptos para comer. Nosotros sabemos que a la luz de la halajá, por ejemplo, en un Pesaj se empiezan a jugar con ciertas dicotomías halágicas. En Yom Kippur esas dicotomías no existen. Independientemente sea un alimento sano o no sano para comer, está prohibido comerlo. Comidas en estado de putrefacción, hierbas amargas, pimienta, cosas picantes. Es que es un trabajo, me voy a picar con cosas picantes porque es más esfuerzo y más... No, cualquier cosa que sea alimento, no importa que esté podrido o no podrido, que esté salubre o no salubre, está prohibido consumirlo en Yom Kippur. Y mucho menos, atado a esto a las seudas a Mafseket, pues hay que consumir alimentos en esa seuda, en ese tipo de descomposición. Está prohibido probar comida en Yom Kippur para verificar su estado, su gusto. Aunque
posteriormente sea kosher para comer. ¿Eso qué quiere decir? Las personas, y cuando uno está en comunidad, se empieza a preparar la seudá de salida en la tarde para que esté lista. Una vez terminemos y cerremos Yom Kippur con el arbit ya de Hol y demás, poder comer un caldo. Bueno, cada comunidad y cada familia tendrá su tradición. Y las personas que están preparando, ay, voy a un poquito, una gota, a ver si me sabe a sal, si está bien de gusto, está prohibido. O sea, usted debe tener la capacidad de condimentar, salar, preparar a ojo, a buen ojo, los alimentos para la salida de Yom Kippur. Igual, cualquier bebida, así esté pasada, una gaseosa vieja, lo que sea, también, por más ínfima, no se debe tomar. Para algunas autoridades halágicas, según la medida de los 44 gramos de líquido prescritas, es decir, que de ahí en adelante se viola la halajá, es correcta para una persona normal. Pero esta medida cambia de una persona a otra. ¿En qué cambia? Con texturas físicas, en costumbres de bebida y demás. Por ende, aunque hay una medida estándar, se sugiere que la persona no beba ni siquiera una gota de líquido. Está permitido beber su propia saliva, es decir, si salivó y está en la boca y no ha salido de la misma, está permitido de nuevo bajar esa saliva y no está violando ninguna halajá. Prohibiciones acerca de lavarse, untarse, calzar zapatos de cuero y mantener relaciones conyugales. Está prohibido lavarse con agua caliente o fría en Yom Kippur. Cualquier parte del cuerpo, aún sumergir un dedo en el agua completamente está prohibido. Sabemos que a la luz de la halajá, por temas de suciedad, si la persona fue al baño y tiene suciedad en las manos o cogió cualquier cosa y definitivamente no es solo suciedad, sino que es imposible coger un sidur, rezar y demás, solo de las primeras falanges hacia abajo hacemos cualquier lavado que se necesite, así como el Netilat Yadayim de ese día al despertarnos es de las puntas de lo que nos decimos puntas de los dedos, primera falange hacia abajo. Cualquier lavado por placer está prohibido, ¿sí? Un lavado por suciedad en las manos, permitido. En las manos, no quiere decir que en otras partes del cuerpo. Bebés o niños de cierta edad que se ensucian, las madres tienen permitido hacer la debida limpieza. Y en caso ya de suciedad mayor, poder hacer un lavado a ese bebé o a ese niño. Cualquier refresco por disfrute está totalmente prohibido. Aquella persona que suda demasiado y no puede soportar tanta transpiración, a esa persona, consultando al Rav, puede llegar a bañarse con agua fría únicamente. Pero aún debe también hacer énfasis de que es un día diferente, que es Yom Kippur, y debe tratar de esforzarse y aguantar lo más que pueda. Y no bañarse, no lavarse. Al salir del baño, cuando hacemos Netilat Yadayim, también lo hacemos de los nudillos hacia abajo únicamente. Recitamos la verajá de Ased Yatzar. Y si ya es una suciedad que sube a más allá de las manos y que por ende no podemos rezar con suciedad en el cuerpo, mucho menos en las manos que está tan visible y que coge el sidur, está permitido que se lave la mano completa. Aquella persona que sufre mucho, pero eso es consciente, o sea, realmente debe ser consciente y hay que tratar de esforzarse por más que sufra aguantar. Eso es el ejemplo que hemos dicho, que las personas deben acostumbrarse a hacer la salahot lejumbra, lo más estricto posible, para que el día que pase algo y consulte, pues tenga opciones de hacerlo por esa ocasión, una mitzvah un poco más
Bediebet, un poco menos estricto. Y no acostumbrarse a hacer misbot suave, nada estricto, porque el día de mañana, de todas maneras, va a pasar algo que lo pone a tambalear, por decirlo así, y pues el Rav o al quien le consulte no va a tener de a dónde alágicamente ayudarle para hacerlo menos flexible, porque ya usted lo está haciendo lo más flexible del mundo. Aquí pasa lo mismo con la persona que suda mucho o con la persona que sufre mucho al tener la cara sucia o el aliento, porque no nos vayamos todos, si uno en Yom Kippur huele a todos aliento mal, pero hay personas que tienen ciertas enfermedades periodontales y sufren mucho, sufren tenerlo, el sabor a sangre y demás, que se esfuercen en no hacerlo. Las horas que más aguante Yom Kippur. Cuando ya finalmente no puede, o sea, su alma sufre demasiado, entonces se puede tener un enjuague, por ejemplo, si es la persona de la boca, sin pasar una sola gota de ese enjuague hacia adentro. ¿Listo? Si la persona sufre de lagañas y estas le impiden leer, tiene permitido lavarse esa parte del rostro. Si no es muchas, porque personas se levantan en Yom Kippur y no van a tener cómo lavarse la cara, y no son mucha cantidad, no le impide leer el Sidur, el Maxor, no tiene permitido lavarse. Esa persona de la cual estamos hablando de la cara o de la boca con una enfermedad periodontal o algo, solo está permitido para Sefaradim. Ashkenazim, así sufra y no pueda soportarlo y la sangre y sí, o la cara o lo que sea, tiene prohibido lavarse en cualquier momento del día. No puede lavarse nada, ni el que suda, ni el de la cara, ni el de la enfermedad periodontal que tiene sufrimiento por la molestia de la boca. Ashkenazim no puede. El Cohen, si tenemos Cohen en la comunidad y él debe pasar a bendecir, a hacer la Birkot a Kohanim en Yom Kippur, él debe lavarse. No es que pueda, debe lavarse las manos hasta los puños, como lo hace en cualquier día del año previo a la bendición, para poder subir y tener manos limpias para dar verajá a toda la comunidad. Si un enfermo corre peligro de vida, inclusive no come, pues se le puede dar, ya no, suspender el ayuno, porque hay enfermos que lo voy a hacer, voy a forzarme, y empieza a tener un decaimiento en su salud, por más que no se tenga un médico, no haya una confirmación de que es vida, si se siente, si la persona entra, no sé, en un túnel, como que su salud va de para abajo, automáticamente debe suspender el ayuno y debe comer pan. Lo primero que debe comer es pan en Yom Kippur. Y está permitido que lave sus manos hasta los puños, haga Netilat Yadayim, coma el pan y haga la bendición posterior. Por supuesto, esta persona o un enfermo que desde antes ya se sabía iba a comer, o una mujer en esos 30 días después del parto que debe comer, o una mujer que le va a dar comida a los niños desde el día 1 de nacimiento hasta los 9 años, porque ya se dice que a partir de los 9 años uno debe inculcar un poco más, que ayune no 25, sino de a poco cada año ir subiendo el número de horas al niño. Todas las personas que por diferentes circunstancias que tenga permitido, alágicas, de salud y demás, y que puedan comer, deben hacerlo. Iba a decir a escondidas, pero es que eso suena mal. En un lugar donde no tenga al frente la presencia de uno que sí esté ayunando. La novia, si tuviéramos una novia, una calá, que se haya casado y Yom Kippur caiga dentro de los 30 días de ese casamiento, tiene permitido lavarse el rostro para presentarse bella ante su marido. Baruch Hashem, miren, la halajá tiene también sus cosas romanticonas. En Yom Kippur está prohibido
entrar a la mikve, tanto hombres como mujeres. ¿Sí? Y entonces viene la pregunta. A ver, voy a hacer una pregunta. Rafael Martínez y Rafael Bravo no responden a esta pregunta. Israel Gutiérrez tampoco. ¿Listo? Esta pregunta no es para ninguno de ellos tres. Yom Kippur cae domingo en la noche. Domingo en la noche. Un día. No estoy diciendo este año. Un día. Un año. La mujer sale de Nidá después de haber contado sus días rojos y sus días blancos, preciso en la noche de Yom Kippur. Ya lógicamente se debe hacer la mikve el día que es. ¿Quién me responde? ¿La mujer puede o no puede hacer mikve? Si puede, ¿por qué? Argumente su respuesta. Si no puede, ¿por qué? Argumente su respuesta. ¿Y qué se haría? ¿Alguien? ¿Alguien se da el chance de responder esa pregunta? A ver, las mujeres. Ceneris, Elana, Ayelet, Claudia, Nidia, Marta. A ver, otra mujer. Sara. ¿Qué hace una mujer? Donde el fin de los conteos de Nidá cae en Yom Kippur. Aquí dice, no puede ser por Yom Kippur. Listo. Ahora argumente su respuesta. More, A ver, Claudia. yo creo que no puede porque igual en esa noche, o sea, en Kippur está prohibido tener relaciones sexuales, entonces puede hacer mikve un día después de Kippur. Excelente. Esa es la respuesta. Hombres y mujeres tienen prohibido entrar a la mikve. Y entonces nos preguntamos, pero una mujer que termina nidá, ¿cómo no? No, porque si hace nidá, si hace mikve, de todas maneras ese día no van a tener relaciones, prohibido. Entonces, la mujer, de todas maneras, se le corre un día su mikve y así estén ambos preparados para el momento de encuentro entre hombre y mujer, entre la pareja. Bien, dijimos que aceites, cremas y demás está totalmente prohibido. Solamente un enfermo que médicamente esté certificado, ahí la alhaja es clara, que corre peligro su vida, lo puede hacer. En otras alajot de Shabbat hemos estudiado que una persona con síntomas de resequedad fuerte en Shabbat tiene ciertos permisos en las áreas de resequedad fuerte y ciertos aceites o ciertas cremas se los puede aplicar, otras no. En Yom Kippur eso cesa. Es decir, solo el enfermo que por la resequedad corra peligro su vida, ese puede untarse. El que sufra de una resequedad muy alta, pero no tiene certificado que corra peligro su vida, él no puede untarse en Yom Kippur ninguna crema, ningún aceite. Zapatos de madera que tengan recubiertos de cuero también están prohibidos. Medias, y aquí zapatos que tengan extensiones hacia las medias y que tengan adiciones de cuero están prohibidos. Calzados de goma. Hay un segundo. Nos quedan 2-3 minuticos. Ya. Todo eso está quedando grabado. Bueno, hasta el perdón que se me va a pagar. Bien. Zapatos de goma, madera, tela y cualquier otro material que no sea cuero están permitidos. En lo posible, debe ser calzados que no impliquen ni molestias ni sufrimientos. No es un día tampoco para atormentarse. Entonces me voy a poner zapatos con puntillas para vivir el día. No. Eso está también asociado a la vestimenta con honor. También tener un zapato con modestia, pero sin sufrimiento, y que le permita a la persona vivir un buen Yom Kippur. Cuando decimos que un zapato de madera o goma y tenga adiciones de cuero que están prohibidos, es porque la adición de madera está pegada, hace parte del mismo calzado. Pero si son simplemente cinticas
uno ve que hay zapatos que tienen como unas cintas de cuero. Esa no tiene problema. Es decir, el calzado de madera, de goma, de lo que sea, de tela, y tiene cinticas de cuero en la parte superior, esa no causa prohibición. Como decía Rafael, una mujer embarazada, una mujer que dio a luz en los 30 días siguientes y cae Yom Kippur, o un enfermo, aunque no corra peligro su vida, tiene permitido calzar zapatos de cuero en Yom Kippur. Si hay sitios, yo sé que, por ejemplo, a veces con nosotros tenemos talmidim que están en Ibagué o en fincas, o alguno de nosotros en algún momento, tal vez este año u otro, estemos en algún lugar donde frecuenten víboras y escorpiones, está permitido salir en vía pública con calzados de cuero. Y si son grandes, que cubran y protejan, aún mejor. No hay prohibición alguna. Almohadas de cuero, pararse sobre almohadas de cuero. Nosotros sabemos que a veces nos paramos, nos arrodillamos, está permitido. Sin embargo, Jajamín dice que aquel que se prive de ello, es decir, que no lleve una almohada o una chaqueta o algo de cuero para arrodillarse en Kippur, tendrá bendición. Pero si lo hace, si alguien lo hace, no hay que decirle nada porque no tiene prohibición alguna. Y lo que dijimos, está prohibido cualquier tipo de relación sexual en Yom Kippur. Dejamos un título para el próximo Shiur la próxima semana y es ¿quiénes están exentos y quiénes están obligados a ayunar? ¿A partir de qué edad los niños deben empezar a tener ciertas horas de ayuno? Y otras alajot al respecto de obligaciones y personas exentas del ayuno, lo veremos Bezrat Hashem el próximo Shiur. ¿Alguna persona quiere alguna pregunta, una última pregunta, un último comentario, un último aporte antes de cerrar? ¿No? Bueno, Baruch Hashem por todas las personas presentes, todos los que participaron, todos los que preguntaron, todos los que escucharon, también eso es un gran aporte. Una buena noche para todos. Selijot, 4:20 de la mañana, seguido de Shaharit, Bezrat Hashem, podamos estar todos. Una buena noche, Shalom. Shalom.